Hands up, Ben Wade. I think we should shoot him right now. This is my horse now. You're a prisoner. You don't speak. Too much to ask for a little quiet. Ben Wade, gunned down like... La historia comienza en la Arizona de 1888, donde Van Wade, uno de los pistoleros más peligrosos del viejo oeste, espera pacientemente junto a su banda la llegada de una diligencia que planean asaltar. De pronto, el carruaje con el dinero del banco aparece a la vista del forajido, quien inmediatamente da la señal de ataque. Debido a que el banco ha sufrido diferentes robos a manos del pistolero anteriormente, en esta ocasión decidieron contratar refuerzos y blindar el carruaje para defenderse. Ante la amenaza inminente, Byron da la señal a sus ayudantes para que se preparen y la batalla comienza. Mientras Byron logra abatir a uno de los forajidos, Campos, el francotirador de la banda, termina con el conductor de la diligencia. El hombre a cargo de la ametralladora responde al fuego de Campos con disparos constantes hasta que otro de los forajidos logra eliminarlo. Con la ametralladora fuera de combate, los atacantes se acercan cada vez más al vehículo hasta que Byron interviene. Cuando creen haberse librado de los forajidos, que poco a poco van quedando atrás, Wade decide intervenir personalmente arreando un grupo de vacas en medio del camino. Charlie llega primero a la escena y se encarga de eliminar a los oficiales restantes, mientras Byron se arrastra por el suelo en un intento desesperado por escapar. Al alcanzarlo, el forajido lo encara y le pregunta si alguna vez ha oído hablar de él. Byron, desafiante, responde que sí, que ha escuchado historias sobre una tal princesa Charlie. Cuando Wade se hace presente en el lugar, el polizonte le exige que no le haga perder más el tiempo y que termine con él de una vez. Sin embargo, Wade le responde con frialdad que no lo hará, al menos no de esa manera. Los forajidos entran al carruaje en busca del botín y, tras abrirlo, descubren finalmente el dinero que habían ido a buscar. Wade observa la situación en silencio y se prepara para actuar. Ante la mirada atónita de sus propios hombres, quienes no saben cómo reaccionar debido a que Wade también ha eliminado a uno de sus compañeros, el líder se acerca a Tommy. Wade lo culpa directamente por su inoperancia, recriminándole no haber chequeado si alguno de los polizontes seguía vivo, una negligencia que puso en riesgo a todo el grupo. A pocos metros de la escena, Dan y sus hijos se encuentran buscando las vacas que Wade utilizó previamente para volcar el carruaje. Consciente de que no hay margen para escapar, Dan toma la decisión de hablar directamente con el forajido, explicándole que necesita recuperar su ganado. Wade le aclara que no tiene interés en conservar los animales, pero le comunica que sí necesita llevarse los caballos. Como parte del trato, le promete que los dejará abandonados en el camino hacia Bisbee para que pueda recuperarlos más tarde. Ante la evidente superioridad de los forajidos y sin otra opción disponible, el granjero acepta las condiciones. Mientras tanto, en Bisbee, el señor Butterfield aguarda la llegada de la diligencia, la cual parece estar sufriendo un retraso. En ese momento, Charlie se aproxima con cautela a la oficina del comisario para informar que ha presenciado la emboscada de una diligencia a unos 16 kilómetros de allí, señalando a Van Wade como el responsable. Ante la duda de uno de los ayudantes de Weathers sobre cómo puede estar tan seguro de la identidad del asaltante, Butterfield interviene afirmando que ha sido él quien lo ha hecho en las últimas 21 ocasiones. De inmediato, el comisario y sus hombres parten armados en busca del transporte asaltado. Simultáneamente, los forajidos ingresan al pueblo y se reúnen en la taberna local. Una vez allí, realizan un brindis por los 4 compañeros caídos durante el enfrentamiento y proceden a realizar la división del botín. Aunque el grupo se dispone a marcharse, Wade toma la decisión de quedarse un tiempo más, debido a que la camarera del lugar ha captado su atención. Dan, mientras tanto, localiza a Byron herido y toma la decisión de auxiliarlo. Con la ayuda de sus hijos, traslada al hombre hasta el punto donde encuentran sus caballos. Sin embargo, justo antes de subirlo para cabalgar hacia Bisbee en busca de un médico, Butterfield aparece en el lugar junto a sus hombres. En ese encuentro, el granjero les explica los detalles de lo ocurrido. Al comprender que todos han sido engañados por Charlie, el grupo emprende el regreso al pueblo a todo galope. Una vez allí, llevan de inmediato a Byron ante el doctor, quien procede a revisar la herida y extraer la bala para salvarle la vida. Mientras el resto de los oficiales recorren el pueblo en busca de Wade, Dan localiza al señor Hollander, un prestamista al que le debe dinero. Debido a los retrasos en los pagos, Hollander envió previamente a su mano derecha,
Tucker, para darle una advertencia quemando su granero. El granjero lo encara afirmando que no tenía derecho a hacer algo así, pero Hollander le responde con frialdad que pronto su tierra será suya debido a la falta de pago. En un intento desesperado, Dan trata de ofrecerle una de las joyas de su esposa para ganar más tiempo, pero el prestamista se niega. El ferrocarril pasará pronto por Bisbee y el terreno de Dan tendrá más valor sin él. Furioso, el granjero busca su escopeta y entra en la taberna con la intención de encontrar a Hollander, pero al que encuentra es a Wade. El pistolero se le acerca y le pregunta si finalmente recuperó sus caballos y el ganado. Cuando Dan le explica que 2 de sus vacas murieron, Wade decide pagarle por los animales y también por su día de trabajo. Hands up, Ben Wade. En ese instante, el forajido es puesto bajo custodia por el comisario Weathers, quien rápidamente ordena a sus ayudantes preparar una diligencia para trasladar al prisionero. I think we should shoot him right now. Tucker propone eliminar al pistolero en el acto, pero le advierten que eso solo provocaría que su banda destruyera el pueblo en represalia. Butterfield interviene y le comunica al forajido que, debido a sus 22 robos en los que ha sustraído más de $400,000, el Southern Pacific se asegurará de que un tribunal federal lo condene. Por este motivo, ofrece una recompensa económica a los voluntarios que estén dispuestos a arriesgar sus vidas para escoltar a Van Wade hasta su destino final. Tucker y Byron se ofrecen para la misión y el Dr. Potter se suma al grupo para seguir atendiendo a Byron durante el trayecto. Dan, que ha estado escuchando la conversación oculto tras una columna, se ofrece también a cambio de $200, la suma exacta que necesita para que Hollander deje de presionarlo. Charlie elimina a un par de oficiales, dejando una clara advertencia de que no permitirán que se lleven a Wade sin oponer resistencia. Ante la amenaza, el comisario envía rápidamente a los polizontes hacia el rancho de Dan, punto donde se reunirá con ellos junto a la diligencia y el prisionero. Al llegar a su casa, Alice le pregunta a Dan cuánto tiempo permanecerá Wade en la propiedad, a lo que él responde que solo será por 1 hora para asegurar que Charlie caiga en la trampa que el comisario ha preparado. Cuando la diligencia finalmente aparece, Weathers provoca que el carruaje caiga en una zanja y solicita rápidamente la ayuda de Dan y los demás para sacarlo de allí. En ese momento, bajo la atenta mirada de Charlie, proceden a realizar el intercambio. Wade baja de la diligencia mientras la carnada ingresa al vehículo totalmente cubierta para no ser identificada. Tras la partida del comisario hacia el fuerte en busca de la caballería, Charlie se retira para reunirse con la banda de Wade e interceptar la diligencia en el camino. Durante la cena, Wade siente curiosidad por el pasado de Dan y le pregunta en qué regimiento sirvió. Dan revela que formó parte de la 2ª compañía de francotiradores en Linfield, Massachusetts. El forajido continúa con sus preguntas y le consulta cómo perdió la pierna, pero Dan no responde, dejando que un silencio ensordecedor se apodere de la sala. Al salir apresuradamente al exterior tras escuchar la detonación, descubren que el Dr. Potter solo disparó porque creyó ver algo moviéndose entre la maleza. Ya preparándose para retomar el traslado hacia Kentenchen, Alice se acerca a su esposo para suplicarle que se retracte de participar en la misión. Sin embargo, Dan se mantiene firme, necesita el dinero de la recompensa para saldar su deuda con Hollander y evitar que éste se apropie de su tierra. Pero la deuda no es el único motivo que impulsa al granjero en este peligroso viaje. Siente que su esposa ya no puede mirarlo a los ojos, y sus hijos lo ven como un hombre débil y un cobarde, porque siempre prefiere negociar o agachar la cabeza ante los que lo intimidan. Necesita recuperar su imagen. Al salir de la casa, el forajido se aproxima a su caballo, pero Tucker lo provoca, asegurándole que ahora el animal le pertenece a él. Finalmente, Dan se despide de los suyos. Su hijo William le ruega que lo deje acompañarlo en la escolta, pero Dan se niega, pidiéndole que se quede en casa porque es allí donde más lo necesita. El viaje hacia el pueblo de Kentenchen comienza, con el objetivo de llevar a Wade hasta allí para subirlo al tren de las 3:10 hacia la cárcel de Yuma. Tras recorrer unos kilómetros, el grupo decide detenerse para descansar junto a una fogata. Mientras Wade intenta conciliar el sueño, Tucker continúa provocándolo, cantando canciones que auguran un futuro sombrío para el forajido. Tucker le recrimina que, por su culpa, no está durmiendo en la comodidad de su casa. Por lo tanto, si él debe permanecer despierto para vigilarlo, el prisionero también lo estará. William, por su parte, aprovecha que su madre se ha ido a dormir para escapar por la ventana de su hogar y seguir el rastro de su padre. El resto del grupo despierta abruptamente y se encuentra con una escena violenta. Wade ha logrado deshacerse de Tucker utilizando uno de los cubiertos que robó sigilosamente de la casa de Dan. Mientras tanto, el comisario Weathers continúa su trayecto con el falso Wade y la diligencia hacia el fuerte Huachuca.
Charlie se acerca a la diligencia con la intención de rescatar a su jefe, pero en medio del asalto recibe un disparo. Es en ese instante cuando se da cuenta de que ha sido engañado. Rápidamente, presiona al falso Wade para que confiese hacia donde se llevaron realmente al líder de la banda. Sin opciones y con el tiempo en su contra, el hombre revela que el grupo se dirige hacia Kensington para subir a Wade al tren de las 3:10 con destino a la prisión de Yuma. Tras obtener la información y sin cumplir con su palabra de dejarlo ir, Charlie y el resto de la banda emprenden el viaje a todo galope hacia Kensington. Por su parte, Dan y el resto del grupo observan cómo la banda de Wade se aproxima a ellos a pocos kilómetros de distancia. Ante la urgencia, el granjero propone tomar un atajo atravesando territorio apache. A pesar del peligro extremo que esto conlleva, no tienen otra opción y deciden continuar con el traslado por esa ruta. Durante el trayecto, Wade comienza a relatar a los demás la naturaleza de las acciones más despiadadas de Byron en su etapa como cazarrecompensas. Como respuesta, el polizonte insulta a los padres de Wade, ensañándose especialmente con su madre, afirmando que entiende perfectamente de dónde viene el forajido y por qué es como es. En un movimiento rápido, Wade se hace con el arma de Byron y encañona al grupo, ordenándoles a todos que tiren sus armas al suelo. El forajido le dice al resto que es momento de que abandonen la misión y regresen a sus casas, pero para su sorpresa, William entra en escena y lo obliga a arrojar el arma. Una vez que Wade vuelve a estar esposado, el grupo establece un nuevo campamento. Allí, el prisionero nota la sutil admiración que William siente por él y aprovecha para contarle sobre los supuestos beneficios de la vida que lleva como forajido. Sin embargo, Dan interviene rápidamente y, decidido a darle una lección a su hijo, cuestiona directamente al criminal sobre cuántas familias ha destruido desde que eligió ese camino. Wade pide permiso para ir al baño y el granjero lo acompaña para custodiarlo de cerca. En ese momento, el forajido le pide que guarde silencio, advirtiendo que hay apaches acechándolos en los alrededores. Cuando los disparos comienzan, Dan resulta herido y Wade logra hacerse con su escopeta. Con la ayuda de William, regresan al campamento mientras los disparos de los apaches rozan sus cabezas. Tras dejar a Dan a salvo, el forajido se escabulle entre las sombras, pero, para sorpresa del grupo, no lo hace para escapar. Al regresar al campamento tras deshacerse de la amenaza, exige que le entreguen las llaves de las esposas. Ante la negativa de Dan, quien las arroja lejos para evitar que se libere, Wade reacciona golpeándolo con frustración. Cuando el granjero despierta, descubre que el forajido ya se encuentra lejos del campamento y que se ha llevado consigo los caballos para evitar que lo persigan. Consciente de que si no logran llevarlo hasta el tren no habrá recompensa alguna, el grupo toma la decisión de seguir su rastro a pie. Al amanecer, Wade llega hasta el sector donde los trabajadores están instalando las vías ferroviarias que conectarán con Bisbee. Aprovechando el descuido de los operarios, se escabulle en una tienda con el objetivo de quitarse las esposas. Dan y el resto del grupo llegan siguiendo el rastro hasta las montañas, donde finalmente localizan sus caballos. Al acercarse, se encuentran con el señor Boles y sus hombres, quienes tienen a Wade bajo su control. Butterfield interviene de inmediato explicando que el forajido es su prisionero y que deben trasladarlo a Kensington. Sin embargo, Boles no tiene ninguna intención de dejarlo ir. Then Wade gunned down like a mother. Dan toma la palabra y expone su situación. Espera cobrar los $200 de recompensa por entregar a Wade a la justicia. Necesita ese dinero. El forajido logra soltarse y tras recuperar los caballos, el grupo escapa a todo galope mientras son perseguidos de cerca por Boles y sus hombres. Durante la huida, el doctor resulta herido y viéndose a merced de la puntería de sus perseguidores, a Wade se le ocurre una idea para frenarlos. Una vez que logran ponerse a salvo, Potter exhala su último aliento. Pero no todas son malas noticias. A lo lejos, el grupo observa que finalmente han llegado a su destino. Ya en Kensington y con el grupo diezmado, el granjero le comunica a Butterfield que necesitan un lugar seguro para ocultarse hasta la llegada del tren. Para evitar llamar la atención, Butterfield los envía hacia un hotel por el acceso trasero mientras él se encarga de solicitar una habitación. Antes de entrar, Dan le pide a William que vigile las vías con atención y que, en caso de ver aproximarse a los forajidos, le avise lo más rápido posible. Una vez con la habitación alquilada, llevan a Wade al interior para esperar el horario del tren, mientras el empresario sale nuevamente en busca de refuerzos. Mientras tanto, la banda de Wade llega hasta el túnel en la montaña, donde se topan con Boles y sus hombres. Cuando Charlie les pregunta si han visto pasar al forajido,
nota de inmediato que uno de ellos porta la pistola de su jefe. De vuelta en la habitación, el forajido cuestiona a Dan sobre el destino que le dará a esos $200. El granjero le explica que la sequía ha arruinado sus tierras y que arrastra deudas que debe saldar. Ante esto, Wade intenta tentarlo ofreciéndole el doble de lo que Butterfield le pagará a cambio de dejarlo libre en ese mismo momento. Dan sonríe y le pregunta si realmente está tan seguro de que sus hombres vendrán a rescatarlo. ¿Por qué ofrece tanto dinero para escapar? El forajido afirma que sus hombres lo rescatarán, pero admite que prefiere hacer las cosas fáciles. De pronto, Butterfield regresa a la habitación acompañado por el sheriff Weldon y sus ayudantes, con el fin de reforzar la custodia del prisionero hasta que el tren llegue a la estación. El forajido los observa y sonríe, consciente de que 5 hombres no serán suficientes para detener lo que viene. Mientras tanto, William observa a lo lejos como Charlie y el resto de la banda se aproximan al pueblo. Rápidamente, le avisa a su padre que 7 forajidos se acercan. Ante la amenaza, el sheriff Weldon desaloja el hotel y cierra las puertas, mientras Charlie recibe una señal del bartender, quien le confirma que su jefe se encuentra en la habitación del piso superior. Wade se acerca a la ventana y saluda a sus hombres, confirmándole a Charlie su ubicación exacta. En ese momento, la mano derecha del forajido lanza una oferta a todos los habitantes de Kentenchen, una recompensa de $200 para aquel que elimine a cualquiera de los captores. Motivados por el dinero, los pistoleros locales se unen a la causa y el grupo de atacantes pasa de ser de 7 bandidos a más de 20 hombres armados. Al ver la magnitud de lo que enfrentan, el comisario y sus hombres deciden abandonar el contrato debido a la clara desventaja numérica. Butterfield sale tras ellos intentando convencerlos con una oferta de duplicar el dinero prometido, pero Will y sus ayudantes no tienen intenciones de morir ese día. Sin dar marcha atrás, abandonan el hotel con las armas en alto en señal de rendición. Al ver la situación, Wade le asegura a Dan que no tiene sentido arriesgar su vida y la de su hijo simplemente porque la empresa de Butterfield ha perdido dinero. Le advierte, además, que el empresario terminará por abandonarlos. Mientras Charlie organiza a la banda para rodear el hotel, Dan medita su siguiente movimiento. La predicción del forajido se cumple cuando Butterfield regresa. El empresario admite que no puede continuar y le pide a Dan que se olvide de sus obligaciones con él o con el ferrocarril, asegurándole que, de todas formas, le pagará los $200. Pero Dan, a lo largo del camino, se ha dado cuenta de que toda su vida ha sido una serie de compromisos y derrotas. Aceptar el dinero y retirarse ahora confirmaría que su integridad tiene un precio y que es el hombre cobarde que su hijo y sus enemigos creen que es. Necesita terminar el trabajo para sentirse un hombre íntegro por primera vez en años. El granjero le indica a su hijo que Butterfield lo llevará de regreso a casa, pero que primero deben aguardar en una habitación hasta que ellos se hayan marchado. En ese momento, Dan encara a Butterfield y le impone sus condiciones. Además de escoltar a William a Bisbee y entregarle $1000 en efectivo a su esposa, debe garantizar que Hollander no vuelva a pisar sus tierras. Butterfield acepta el trato y le pide que solo se encargue de subir al forajido a ese tren. Dan se despide de su hijo consciente de que, probablemente, sea la última vez que lo vea. En sus últimas palabras, le pide que recuerde siempre que fue su padre quien llevó a Van Wade a la estación cuando nadie más se atrevió a hacerlo. Mientras esperan a que lleguen las 3:10, Wade le cuenta a Dan un fragmento de su pasado. A su padre lo mataron por un trago de whisky, y tras este episodio, su madre le prometió una nueva vida en el este. Le dio algo para leer y lo sentó en una estación de tren mientras ella iba a comprar los boletos. Nunca regresó. Ambos salen de la habitación y avanzan lentamente hacia una puerta periférica para iniciar el tramo final. Con los disparos rozándoles las cabezas, corren a toda velocidad buscando cobertura en medio del caos. La carrera continúa y Dan se defiende como puede de sus innumerables perseguidores. En medio del fuego cruzado, Wade le pregunta cuál es su plan, recordándole que están completamente rodeados y que los pistoleros de Kentenchen disparan a matar sin distinguirlos. Mientras tanto, Charlie se acerca y les grita a los forajidos del pueblo que no disparen al del sombrero negro, pero estos no lo escuchan. Cuando la banda de Wade finalmente les despeja el camino, Dan aprovecha la oportunidad para correr hacia una tienda, lugar donde el forajido termina herido. En ese momento, Wade decide no continuar, le dice a Dan que no hace falta seguir adelante, que su hijo ya no lo está mirando y que no tiene por qué hacerse el héroe. Sin embargo, Dan lo derriba, insistiendo firmemente en llevarlo hasta la estación. Pero Wade toma el control,
y justo cuando se prepara para eliminarlo, el granjero se sincera y le confiesa que nunca fue un héroe, revelándole finalmente cómo perdió su pierna. En la única batalla que presenció, él y su compañía se batieron en retirada y en medio de la huida, uno de sus propios compañeros le disparó en la pierna. Wade, acostumbrado a tratar con hombres guiados por el miedo o la codicia, percibe en la confesión de Dan algo humano, ve a un hombre vulnerable que necesita redimirse ante los ojos de su familia, pero no decide ayudarlo por compasión, sino porque reconoce en él una integridad inusual. Es ese respeto, más que la empatía, lo que lo lleva a decidir que su misión merece llegar hasta el final. Rápidamente, ambos salen de la tienda y corren por los tejados mientras Charlie, confundido, observa cómo su jefe escapa junto a su captor esquivando disparos. Tras atravesar todo Kentension, finalmente logran llegar a la estación ferroviaria. Charlie dispersa a sus hombres para rodear el lugar, mientras Dan y Wade aguardan la llegada del tren, que viene con retraso. Allí, en un momento de calma antes del final, el granjero le revela la verdadera razón por la que no abandona sus tierras. No es por obstinación, sino porque su hijo menor está enfermo y el médico le advirtió que moriría si no vivía en un clima seco. Por su parte, Wade le confiesa que ya ha estado en la prisión de Yuma en 2 ocasiones y en ambas logró escapar. Con el tren aproximándose, llega la hora de la verdad. Charlie y el resto de la banda mantienen la puerta de la estación bajo la mira y disparan sin descanso, hasta que William aparece repentinamente para ayudar a su padre liberando al ganado. Aprovechando la distracción, Dan y Wade corren hacia los vagones, donde finalmente, el granjero completa su misión. Charlie descarga su revólver en el pecho de nuestro protagonista, salvando a su líder y demostrando, una vez más, su lealtad absoluta hacia él. El desprecio por la naturaleza de sus hombres y el respeto que ha desarrollado por Dan llevan a Wade a darle un punto final a los monstruos que él había creado. William se acerca corriendo a su padre y antes de que éste exhale su último aliento, Wade mira a William, quien lo apunta con firmeza, y en esa mirada comprende que Dan tenía razón, su hijo nunca será como él, sino el reflejo de la integridad de su padre. En un acto de redención silenciosa, el forajido decide honrar el sacrificio de Dan y sube por voluntad propia al tren hacia la prisión de Yuma. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.